Hola una vez más, soy Saraí, Dios los bendiga, y me gustaría compartirles algo que estuve leyendo durante la semana en 1 de Pedro 1:15 al 16. En este pasaje Dios nos manda a ser santos, porque la santidad de Dios es tan grande que incluso los serafines tienen que tapar sus rostros porque no pueden ver la santidad de Dios, y Dios nos manda a ser santos como Él. Y la santidad de Dios, un atributo que se menciona más de 3 veces en la Biblia, o sea, está remarcado 3 veces. Esta manera en el hebreo era la manera en la que resaltaban alguna palabra que querían que sobresaliera, lo que ahora sería como poner en negritas un texto, una palabra, una frase, o subrayarlo. Pero a ver, Dios nos manda a ser santos, pero ¿qué significa ser santo? Santo en hebreo es Kodesh, que significa santo, sagrado y apartado. En griego, Haios, que significa santo, consagrado a Dios y piadoso. Por lo que entendemos que tenemos que ser apartados para Dios. Entonces, apartarnos del pecado. ¿Pero cómo podemos apartarnos del pecado? Si vivimos en un mundo pecaminoso, pues podemos alejarnos de aquellas cosas o personas que nos incitan a pecar. No estoy diciendo con esto que nos alejemos de todas las personas, porque pues todos somos pecadores, ¿no? A lo que me refiero es de que no vayas a lugares en donde precisamente se están practicando este tipo de pecados con los que tú estás luchando. Incluso podría ser que evites alguna música, algún videojuego, algunas personas que están hablando temas que no son apropiados para tu alma, para beneficio de tu alma. Entonces ahí es en donde podrías apartarte, o si no es posible, pues ser luz, darles el mensaje de salvación. Y esto de apartarse no inventando yo, ya que podemos ver ejemplos en la Biblia donde Dios aparta a sus siervos cuando quiere perfeccionar su obra en ellos. Un ejemplo de esto es Abraham cuando sale de la tierra de su padre, donde se practicaba la idolatría. Y esto aparece en Génesis 12:1. Entonces, en resumen a la pregunta de ¿pero qué es ser santo? Ser santo es apartado del pecado. Ok, entonces ya sabemos qué es ser santo. Ahora, ¿cómo puedo serlo? ¿Cómo puedo ser santo? Uno de los versículos que nos pueden ayudar a saber si nos estamos conduciendo bien por el camino es 1 Corintios 10:31, en donde nos menciona que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y entonces ahí vamos a poder saber si lo que estamos haciendo está siendo grato a Dios, porque pues podría ser desde ver una película hasta estar hablando nosotros mismos. También el Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir cuando algo está bien ante Dios y cuando algo no está bien ante Dios. Y esto lo podemos ver en Juan 16:13. Otra manera en la que podemos empezar a ser santos es pasar más tiempo con Dios, el hablar con Él, el estudiar su palabra y el meditar en ella. Eso nos va a ayudar a estar más cerca de Dios, pero también el mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque podría ser que tengamos un devocional, incluso 3 devocionales al día, pero si no practicamos en lo que estamos leyendo, aprendiendo, pues no sirve de nada. No va a servir de nada. Entonces tiene que haber una relación entre lo que aprendemos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, ya que Dios no nos está mandando solamente a comportarnos de una manera santa, sino que seamos verdaderamente santos. Y Dios es el que perfecciona la obra que comenzó en nosotros. Esto lo vemos en Filipenses 1:6. Entonces, viene otra pregunta. ¿Puedo servir a Dios sin ser santo? La respuesta corta es que no. Cuando servimos a Dios, tenemos que presentarnos santos ante Él, como un sacrificio vivo, como lo menciona en Romanos 12:1. A esto recordemos que en el Antiguo Testamento Dios pedía que sus ofrendas fueran perfectas, ya que si no cumplían con todos los requisitos, no eran gratas ante Él, no las tomaba en cuenta. Cuando no se está en santidad, el pecado nos aparta de Dios, por lo que cualquier servicio que hiciéramos no sería recibido por Dios. En Mateo 7:21 nos menciona
que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero entonces, ¿nadie es apto para servir a Dios? Ahora estamos bajo la gracia de Dios, y Dios nos muestra su misericordia, por eso mandó a Jesús a morir para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados por medio de su sangre. Jesús y el Espíritu Santo interceden por nosotros. Esto lo vemos en 1 de Juan 1:2 y Romanos 2:26. Pero con el hecho de que el Espíritu Santo y Jesús estén intercediendo por nosotros, eso no nos da ningún derecho de estar practicando el pecado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si en verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón y fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, no tendríamos por qué estar practicando el pecado. Entonces, si en verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos servir a Dios, ya que no estaremos practicando el pecado, y Dios perfeccionaría su obra en nosotros, haciéndonos ser santos, y así podríamos estarle sirviendo. Y en resumen, mis queridos hermanos, hay que apartarnos del pecado, ponernos la armadura de Dios, para que así estemos preparados para el servicio a Dios y para la segunda venida de Jesús. Y me despido con esto. Vive cada día como si el Señor fuera a venir hoy, porque no sabemos ni la hora ni el día en el que el Hijo del Hombre venga. Dios los bendiga.